Hola, hola, amantes de las historias prohibidas y los secretos inconfesables. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Prepárense para un viaje al corazón de un amor prohibido, uno que desafía los límites y esconde más secretos de los que imaginamos. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla. ¿Sus nombres les suenan? Quizás los han escuchado por ahí en foros, en redes sociales, quizás intuyeron algo, pero hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de esa conexión que parece desafiar todas las reglas. Vamos a explorar los motivos que los llevan a vivir este amor en secreto, las consecuencias que enfrentan y, por supuesto, los secretos que se esconden bajo la superficie. Este vídeo está lleno de información jugosa, análisis profundo y, sobre todo, mucha emoción. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si les gustan las historias intensas y los análisis detallados. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, empecemos. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, algo cambió. Una chispa, una conexión inexplicable, algo que ambos sabían que no debiera estar ahí. Alil y Esla se encontraron en un contexto, digamos, complicado. Un contexto donde la sociedad, la familia, las expectativas, todo conspiraba en contra de lo que sentían. Pero, ¿qué es lo que hace que este amor sea tan prohibido? Aquí es donde empezamos a desenterrar los secretos. Para entender la magnitud de este amor prohibido, tenemos que comprender el contexto en el que se desarrolla. Piensen en una sociedad con normas estrictas, donde las apariencias son cruciales y el honor familiar lo es todo. Una sociedad donde el chisme corre como la pólvora y un desliz puede manchar el buen nombre de generaciones. En este escenario, Alil y Esla representan una amenaza. Su simple existencia como amantes desafía el status quo, pone en riesgo la estabilidad y, lo más importante, expone las hipocresías ocultas. Una sociedad construida sobre cimientos de tradiciones ancestrales, donde el matrimonio no es solo un enlace entre dos personas, sino una alianza estratégica entre familias. Alil, por un lado, carga con el peso de las expectativas. Un hombre con una posición social importante, atado a un destino que no eligió. Un destino que implica responsabilidades, lealtades y, sobre todo, una imagen que debe mantener a toda costa. Él es el heredero de un imperio, el continuador de una dinastía. Su nombre resuena en los círculos más influyentes, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Su vida ha sido planificada desde la cuna, su futuro trazado con la precisión de un arquitecto. Pero, ¿qué sucede cuando el corazón anhela algo diferente? ¿Cuando el deber se enfrenta al deseo? Aquí es donde la lucha interna de Alil se vuelve palpable. Vemos a un hombre dividido, atrapado entre lo que se espera de él y lo que realmente quiere. Un hombre que se siente asfixiado por el corsé de la tradición, que sueña con liberarse de las cadenas del destino. Su rostro, siempre impasible y sereno, esconde una tormenta de emociones que amenazan con desbordarse en cualquier momento. Y Esla. Esla es la encarnación de la pasión y la rebeldía. Una mujer fuerte, decidida, que no teme desafiar las convenciones. Ella es un espíritu libre, una fuerza de la naturaleza indomable. No se deja intimidar por las normas ni las expectativas. Su mirada es intensa y penetrante, capaz de derribar cualquier barrera. Su risa es contagiosa, una melodía que ilumina cualquier habitación. Pero incluso la mujer más valiente tiene sus vulnerabilidades. Esla sabe que su amor por Alil tiene un precio, y está dispuesta a pagarlo. Ella es consciente de los riesgos que implica su relación, de las consecuencias que podrían desatarse. Pero el amor, ese sentimiento poderoso e incontrolable, la impulsa a seguir adelante, a desafiar al destino. Pero, ¿es justo que tenga que sacrificar su felicidad por un amor que no debería ser considerado un pecado? ¿Es justo que tenga que vivir en las sombras, escondiendo sus sentimientos a todos los que la rodean? Su corazón se debate entre la lealtad a su familia y la pasión desenfrenada que siente por Alil. El principal secreto que rodea a este amor prohibido tiene que ver con las conexiones familiares. Alil y Esla están entrelazados por lazos de sangre, por compromisos ancestrales que hacen que su relación sea vista como una traición. Sus familias, rivales desde tiempos inmemoriales, se han jurado odio eterno. Una antigua disputa, un derramamiento de sangre, ha separado a sus clanes, creando una barrera infranqueable.
Su amor, por lo tanto, no solo es prohibido, sino que es considerado una afrenta, una declaración de guerra. No puedo entrar en detalles específicos sin arruinarles las posibles sorpresas de la historia, pero créanme, las implicaciones son enormes. Este secreto familiar es la clave para entender por qué su amor es tan peligroso y por qué tantos están decididos a separarlos. Es un secreto que se transmite de generación en generación, una carga que pesa sobre los hombros de todos los miembros de sus familias. Pero el amor, como sabemos, es una fuerza poderosa. Y Alil y Esla están dispuestos a luchar por él. Se encuentran en secreto en lugares apartados, lejos de las miradas indiscretas. Una cabaña abandonada en el bosque, una playa solitaria al amanecer, un rincón olvidado en un jardín botánico. Se comunican a través de miradas robadas, de mensajes codificados, de señales sutiles. Se refugian en la complicidad del silencio, en el lenguaje del cuerpo, en la telepatía del alma. Cada encuentro es un riesgo, cada palabra es un susurro, cada caricia es un acto de rebeldía. Viven al límite, conscientes de que en cualquier momento podrían ser descubiertos. La adrenalina, el miedo, la pasión, se mezclan en una explosiva combinación. La tensión aumenta a medida que su relación se intensifica. Los rumores comienzan a circular, como una serpiente venenosa que se desliza entre las sombras. Las sospechas se hacen más evidentes, las preguntas se vuelven más directas. Sus familias comienzan a presionar, a investigar, a intentar desenterrar la verdad. Espías son enviados, conversaciones son interceptadas, pistas son rastreadas. Alil y Esla se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a mentir, a ocultar sus verdaderos sentimientos. La presión es insoportable como un yugo que les oprime el pecho. Cada día que pasa, el cerco se cierra sobre ellos. Pero en medio de este caos, también encontramos momentos de ternura y conexión profunda. Alil y Esla se entienden como nadie más lo hace. Comparten sueños, miedos, esperanzas. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, se dan fuerza para seguir adelante. En su amor prohibido encuentran un refugio, un oasis en medio del desierto. Se confían sus secretos más íntimos, se revelan sus mayores vulnerabilidades. En la mirada del otro encuentran consuelo y comprensión. Su amor se convierte en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Uno de los secretos mejor guardados es la existencia de una carta. Una carta escrita hace muchos años por un antepasado de Alil, una carta que revela una verdad impactante sobre la historia de sus familias. Una verdad que podría cambiarlo todo, que podría reescribir el pasado, que podría alterar el futuro. Esta carta podría justificar su amor, podría demostrar que sus familias no son tan diferentes como creen, podría unir lo que el odio ha separado. O podría destruirlo para siempre, podría desatar una guerra aún más sangrienta, podría condenarlos a un destino aún más cruel. La posesión de esta carta se convierte en una carrera contra el tiempo, una búsqueda desesperada para encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Una búsqueda que los llevará a recorrer caminos peligrosos, a enfrentarse a enemigos poderosos, a poner en riesgo sus propias vidas. El clímax de la historia llega cuando la verdad sale a la luz. Las máscaras caen, los secretos son revelados, las consecuencias son inevitables. El velo de la mentira se desgarra, dejando al descubierto la cruda realidad. Alil y Esla se enfrentan a la ira de sus familias, al juicio de la sociedad, a la posibilidad de perderlo todo. Son acusados de traición, de deshonor, de poner en peligro la paz de sus comunidades. Pero en ese momento de crisis, demuestran la verdadera fuerza de su amor. Se enfrentan a sus detractores con valentía, defienden su derecho a ser felices y luchan por su futuro juntos. Su amor se convierte en un desafío, en una rebelión contra las normas establecidas, en un grito de libertad. Pero, ¿logran Alil y Esla superar todos los obstáculos? ¿Pueden construir un futuro juntos, a pesar de las adversidades? ¿O serán víctimas de un destino cruel e implacable? ¿Podrán reconciliar a sus familias y acabar con la rivalidad ancestral? ¿Podrán encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelan? Eso es algo que tendrán que descubrir por ustedes mismos. Pero lo que sí puedo asegurarles es que su historia es una lección de amor, de valentía y de perseverancia. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no conoce límites ni fronteras, y que vale la pena luchar por él, incluso cuando todo parece perdido.
Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las convenciones sociales, sobre el poder de la tradición y sobre la importancia de seguir nuestros propios corazones. Alil y Esla nos enseñan que los secretos, por más oscuros que sean, siempre terminan saliendo a la luz. Y que la verdad, aunque dolorosa, es la única forma de encontrar la libertad. Nos muestran que el amor, en su forma más pura, es capaz de desafiar las convenciones sociales y romper las cadenas del destino. Su historia es un reflejo de nuestras propias luchas internas, de nuestros propios deseos prohibidos, de nuestras propias búsquedas de la felicidad. Nos recuerdan que el amor puede ser un arma poderosa, capaz de derribar muros y construir puentes. Hemos explorado las profundidades de este amor prohibido, revelado algunos de los secretos más oscuros y analizado las complejas emociones que impulsan a Alil y Esla. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Esta historia nos deja pensando en la naturaleza del amor, en las presiones sociales y en la importancia de seguir nuestros corazones, incluso cuando el camino es difícil. Nos hace cuestionar las normas que nos impone la sociedad y nos anima a luchar por lo que creemos. Quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dejado pensando. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la historia de Alil y Esla. ¿Creen que su amor es justificable? ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Creen que el amor puede superar cualquier obstáculo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también disfrutan de las historias prohibidas y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes en camino, así que no se los pierdan. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.